hablando de las enfermedades. La clase pasada nosotros ya estuvimos hablando de las partes del cuerpo humano y estuvimos también creando frases con las partes del cuerpo humano, ¿sí? Hoy ya vamos a dar enfermedades. Buen día para todos nuevamente. Perdón por atrasarme un poquito, estaba aquí en la facultad organizando algunas cosas para que esto salga mucho mejor, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Buen día, aquí estoy mirando los chats. Bienvenido a todos. Entonces, vamos a empezar. Las enfermedades. Acá podemos observar varios diseños de repente que se puede relacionar observando una persona que esté sintiendo algún síntoma, ¿sí? Entonces, así como tenemos varias enfermedades en castellano, tenemos también traducido en guaraní, ¿sí? Tenemos también traducido en guaraní. Entonces, yo seleccioné lo más utilizado, llevando en cuenta de que los paraguayos tenemos 2 idiomas oficiales, ¿sí? Y algunas enfermedades lo utilizamos en castellano, ¿sí? Hablamos el yopará. ¿Se acuerdan qué es el yopará? La mezcla del guaraní con el castellano, ¿sí? Entonces, yo voy a estar pronunciando y usted al otro lado le voy a dar tiempito para también poder pronunciar. Y hay que llevar en cuenta que en guaraní, palabra más palabra es una palabra. Ya se dieron cuenta que en guaraní se utilizan palabra raíz, prefijo, sufijo y viene a ser una palabra. Por ejemplo, cuando dimos verbo conjugado. Cuando dimos verbo conjugado, nuestro verbo era la palabra raíz, el prefijo, ¿se acuerdan que el prefijo a, re, o, ya, ro, pe, o, esos prefijos indicaban número o persona, ¿sí? Y el sufijo indicaba tiempo. Entonces, palabra raíz más prefijo más sufijo viene a ser una palabra o un verbo conjugado. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con los sustantivos también? Entonces, una palabra más una palabra viene a ser una palabra. Por ejemplo, un síntoma. Acá, más rasu junto es síntoma. Acá rasu es dolor de cabeza. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, ¿sí? Se escribe junto. Por ejemplo, acá tenemos aju o quereza, ¿sí? Aju o quereza es angina o amigdalitis, ¿sí? Aju o es garganta, quereza viene a ser aquellas plaquitas que aparecen en la garganta, ¿sí? Entonces, aju o quereza es angina o amigdalitis, ¿verdad? Después tenemos aju o rasu. Aju o más rasu, se dan cuenta que se escribe junto ahora. La clase pasada, cuando dimos las partes del cuerpo humano, era separado. Entonces, en ese caso, era sustantivo más adjetivo calificativo. En ese caso era. Sin embargo, ahora se usa junto. ¿Se dan cuenta la escritura aquí? Que se está usando junto, ¿sí? Entonces, tenemos ahí, que es llaga o herida, ¿verdad? Ahí. Entonces, acanga-u, mareo. Acanundú, fiebre. Acarasu, dolor de cabeza o cefalea, ¿verdad? Acurushí, calambre. Cambre creo que le llaman ustedes, o caimbre, así creo que le llaman ustedes en portugués. Ambu, moco o flema. Apusarasu, dolor de oído.
Apusá, ¿se acuerdan que es oído? Rasú es dolor. Se junta esas dos palabras y pasa a ser síntoma, ¿sí? Entonces tenemos apusá, rasú, dolor de oído. Hue'e, vómito, ¿sí? Entonces tenemos, vamos a volver a repetir, ¿sí? Aju o queresa. Aju o le suele costar pronunciar. Entonces, aju o queresa, aju o queresa. Viene a ser angitis o amigdalitis, ¿verdad? Después tenemos aju o rasu, se dan cuenta que es diferente. Aju o queresa es otra cosa. Aju o rasu viene a ser el dolor de garganta o molestia en la garganta, ¿sí? Y el otro es amigdalitis. Voy a volver a repetir, ¿sí? Aju o queresa. A ver si ustedes repiten también al otro lado. Una forma le va a facilitar mirar la escritura. ¿Se acuerdan que puso indica pausa en una palabra? Por eso yo pronuncio aju o. Aju o. Entonces tenemos aju o queresa. Aju o rasu. Ahí. Akanga u. Akanundu. Akarasu. Akurushi. Amburu. Apusarasu. We'e. ¿Sí? Voy a volver a repetir para que ustedes puedan escuchar la pronunciación y así también practicar para que ustedes vayan pronunciando de una forma adecuada, ¿verdad? Correcta no le pediría porque va a costar. Por eso yo elegí algunas patologías y algunos síntomas nada más para ustedes. Le hago recordar que yo ya le envié los materiales a la delegada o al delegado nuevo, seguramente ya recibieron los materiales. Yo le envié ya el slide, también le envié en Word casi todas las enfermedades traducidas en castellano. Guaraní y castellano ya les envié con ejercitarios, ¿sí? Así para que ustedes puedan hacer y seguir practicando frases. Hoy vamos a dar también frases, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir la pronunciación de estas enfermedades, ¿sí? Vuelvo a repetir, aju o queresa, que es angina o amigdalitis. Aju o rasu, dolor de garganta. Ahí es llaga o herida. Por ejemplo, una parte del cuerpo que tenga llaga o alguna herida, entonces ustedes le agregan las partes del cuerpo, ¿verdad? Y ahí lo mencionan qué parte del cuerpo es lo que está teniendo herida. Por ejemplo, si tiene herida en la mano, entonces va a ser po ahí, porque ahí es solo herida, ¿sí? Y si vos querés mencionar que la parte o cualquier parte del cuerpo que esté herida, entonces tú le vas a agregar, vas a mencionar la parte y luego en guaraní, ¿sí? Por ejemplo, brazo es yuva, ¿se acuerdan? Brazo es yuva, la clase pasada dimos. Entonces, si mi brazo tiene alguna llaga o alguna herida o ferida, que ustedes le llaman, entonces voy a decir yuva ahí, llaga en los brazos. Si es pie, va a ser p ahí. ¿Se acuerdan que p es pie? Entonces, p ahí. Si es dedo, ¿se acuerdan dedo cómo se dice? Cuá. Dedo, dedo de la mano, cuá. Si es mi dedo que tiene llagas o una herida, entonces va a ser va a ser cuá. ¿Se acuerdan que dedo es cuá? Entonces va a ser cuá ahí. ¿Estamos bien? Mareo. Mareo es tontura, ¿sí? En portugués, tontura es mareo. Entonces, mareo o tontura, mareo es en castellano, ¿sí? Mareo es en castellano. Ustedes le llaman tontura. Ahora, en guaraní es acangau, ¿sí? Acangau. Después tenemos fiebre. En guaraní es acanundú. Dolor de cabeza,
es akanasu. No confundan akanga u, akanundu y akanasu. Son tres cosas diferentes. Akanga u, mareo o tontura. Akanundu es fiebre, ¿sí? Akanundu. Akarasu es dolor de cabeza, ¿sí? Akurushi, ¿ca? Akurushi, calambre. Ambu es moco o flema, coriza, le llaman ustedes. Apusarasu, dolor de oído. Hue-en, vómito, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, en el diseño, en el gráfico, ustedes ven un niño, al observar, aparentemente tiene, ¿qué tiene? A ver si ustedes pueden mirar y a ver si identifican. Yo diría que tiene ajuorasu. Ajuorasu. Yo diría que es ajuorasu lo que tiene, al observar así. Ajuorasu. Ajuorasu es dolor de garganta, ¿sí? Y acá parece que tiene ambu, coriza o flema. Acá, moco. Yo diría que tiene ambu, ¿sí? Seguimos. Más enfermedades o más síntomas. Patología también tenemos aquí. Acá tengo hu-u, puso indica pausa, ¿sí? Hu-u, tos. Después tenemos hu-u-puku, tos convulsa. Creo que ustedes le llaman en portugués coquelux. Estoy pronunciando un poco mal, pero seguramente me entienden. Entonces, ahí tienen hu-u, tos. Tos normal, ¿verdad? Tos. Hu-u-puku es tos convulsa. Coquelux. Después tienen canguerasu. Cangüe es hueso. ¿Se acuerdan que cangüe dimos nosotros también la clase pasada? Agregándole rasu pasa a ser un síntoma y puede ser dolor de los huesos. Canguerasu, dolor en los huesos. Kerasu, insomnio. Insomnio. Baasupoi, tuberculosis. Viru A, varicela. Viru A, tabu. El otro, en viru A es viruela. Viru A, tabu es varicela, ¿sí? P, fractura. Puede ser fractura en el brazo, entonces va a ser yuva P. Así como ahí también. Si en la pierna va a ser tetuma P, ¿sí? Si es dedo va a ser cuan P. Fractura en el dedo, ¿sí? O fractura en el brazo va a ser yuva, que es brazo, P, que es fractura. Solamente P es fractura. Es bueno mencionar qué parte es lo que está fracturado. Si es el brazo, la pierna, entonces se menciona esas partes, ¿sí? Pini, escalofrío. Escalafrío creo que le llaman ustedes, ¿sí? Pini. Punga, diarrea. Punga es diarrea y cuando nosotros decimos shepunga, ¿sí? Estoy con diarrea, generalmente es a causa de indigestión aguda. O sea que comí algo, me cayó mal, ¿sí? Y yo siento que me cayó mal, entonces yo digo punga, que es diarrea a causa de indigestión, ¿sí? Puambu o puaje es gemido, ¿sí? Puaje o puambu es gemido. Vuelvo a repetir para que ustedes, voy a volver a repetir solamente en guaraní. La traducción ya tienen, ustedes van a poder mirar, ¿sí? Van a poder mirar y mirar la escritura y ustedes van a escuchar la pronunciación y le voy a dar así pequeñas pausas para que ustedes puedan practicar desde sus casas, ¿sí? Entonces, repito, menciono. Hu-u, hu-u-puku,
Kangwe rasu. Kerasu. Ba'asu po'i. Biru a. Biru a tavu. Pe. Piri. Punga. Pu'ambu. Puaje. ¿Está? Acá tenemos entonces, vuelvo a repetir, ¿sí? Ju'u. Ju'upuku. Kangwerasu. Kerasu. Ba'asu po'i. Biru a. Biru a tavu. Pe. Piri. Punga. Pu'ambu. Puaje. Entonces, por ejemplo, ju'u viene a ser un síntoma, ¿verdad? Ju'upuku es una patología. Kangwerasu es un síntoma, porque es dolor de hueso, ¿verdad? Kerasu. Kerasu. Ba'asu po'i, que es tuberculosis, es un síntoma, es una patología, perdón. Biru a es una patología. Biru a tavu puede ser. Biru a tavu es patología. Piri puede ser un síntoma. Punga puede ser un síntoma, ¿sí? Entonces la tarea que yo le di, la tarea que yo les pasé, van a identificar cuáles son síntomas y cuáles son patologías. Y se van a dar cuenta por la traducción en castellano, ¿verdad? Va a ser muy fácil. Van a poder clasificar síntomas y patologías, ¿sí? Vamos a seguir. Tenemos más. Puti ashia le decimos nosotros a asma, ¿sí? Asma es puti ashia, ¿sí? Que viene a ser estertores sibilantes torácicos, ¿sí? Entonces es puti ashia, puti ashia. Tiene puso ahí, entonces indica pausa. Después tenemos puti a yeyopu, ¿sí? Puti a yeyopu es opresión torácica, ¿sí? Después tenemos pu'arasu, dolor de estómago. Pu'arasu, dolor de estómago, ¿sí? Después tenemos pu'ahai. Pu'ahai es acidez de estómago, ¿sí? Entonces, tenemos pu'ayere. Pu'ayere, náusea. Pu'aperere, palpitaciones o latido rápido del corazón, ¿verdad? Después tenemos pu'amano, desmayo. Presión ubate viene a ser hipertensión o presión alta, ¿verdad? Presión hueyu, hipotensión o presión baja. Sarampión, sarampión. Tairasu, tairasu, dolor de diente o dolor de las muelas, ¿sí? Bueno, acá por ejemplo tienen que tener cuidado de no confundir. Acá tenemos por ejemplo pu'arasu, que es síntoma, pu'ahai, pu'ayere, pu'aperere, pu'amano, son diferentes, no confundan. Entonces, pu'arasu es dolor de estómago. ¿Se acuerdan que estómago, rasu es dolor? Solo que acá se escribe junto porque es síntoma, ¿sí? Entonces ahí relaciona, va a ser pu'arasu, rasu es dolor, entonces es dolor de estómago, ¿sí? Entonces para no confundir eso. Entonces, pu'arasu, dolor de estómago. Pu'arasu, dolor de estómago. Pu'ahai,
High es acidez, ¿sí? High es acidez. Entonces, a high, acidez de estómago. A yere, yere es molestoso, ¿verdad? Estar todo ahí enjolado en el estómago. Entonces, a yere es náusea, ¿sí? O ganas de vomitar. Es a yere. A perere, perere es palpitaciones, ¿verdad? Entonces, a perere, latidos o palpitaciones rápidos del corazón, ¿sí? A mano, desmayo. A mano, desmayo. Presión, ubate es alto, ¿sí? Entonces, presión, ubate, hipertensión o presión alta. Después tenemos presión hueyu, hueyu es baja, bajo, ¿verdad? Entonces, presión hueyu es hipotensión o presión baja. Sarampión, sarampión es sarampión. Tairasu, dolor de dientes o dolor de las muelas, ¿sí? Acá, por ejemplo, en el gráfico van a observar a ver qué es lo que tiene en guaraní. ¿Qué va a tener? Parece que es pu'ahai, ¿verdad? Por el gráfico que ustedes están observando, puede ser pu'ahai. Pu'ahai es acidez, acidez de estómago. Entonces, vamos a seguir mencionando más enfermedades. Acá tenemos tisuru. Vuelvo a repetir. Tisuru, ti, no es chi. Chisuru no es. Escuchen bien. Ti. Tisuru, resfrío, ¿sí? O resfriado, ¿sí? Entonces, to-usan, to-usan, ¿se acuerdan? Y, Y, ¿sí? En guaraní es ¿se acuerdan? Entonces, to-usan, to-usan. Enfriamiento, ustedes le llaman también friagen, ¿sí? Turasu, turasu es disuria o se le llama infección urinaria, ¿sí? Infección urinaria. Turasu. Tue es también diarrea, ¿sí? Cuando nosotros decimos she, ese por ejemplo es triforme. Tue, rue, jue, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros decimos cuando es una diarrea causada por bacterias, o por bacterias, ¿sí? Porque el otro era causado por indigestión. Punga, ¿se acuerdan? Nosotros decimos punga y tue lo llamamos a la diarrea. Solamente que nosotros los paraguayos somos muy de seguir las supersticiones, ¿sí? Entonces, tenemos dos formas de llamarle a la diarrea. Tenemos punga, que ya mencioné, y tue, ¿sí? Después tenemos tuevu. Tuevu es meteorismo intestinal, cuando se hincha la panza, acá la parte abdominal. Entonces, le llamamos tuevu, ¿sí? Después, tuecuese, hernia. Tubu azúcar, diabetes. Tubu azúcar, si yo quiero decir diabetes alto, ¿verdad? Entonces va a ser ubate. ¿Se acuerdan que ubate es alto? Presión ubate. ¿Se acuerdan? Ubate es alto. Entonces, tubu azúcar es diabetes, pero generalmente cuando llama la atención es cuando está alto o cuando está bajo, ¿verdad? Entonces, si quiere agregarle alto, entonces es ubate, ¿sí? Ubate es alto. Y hueyu, bajo. Ahí como vimos, hipotensión, que es presión hueyu. Presión hueyu, ¿sí? Hueyu es bajo. Entonces, ustedes le pueden agregar acá si es alto o si es bajo también, ¿sí?
Pero en este caso, tugu azúcar es diabetes. Tugu cura colesterol. Cura es grasa, ¿sí? Azúcar es azúcar. Entonces, azúcar en la sangre y grasa en la sangre, que viene a ser el colesterol, ¿verdad? Y grasa en la azúcar en la sangre, que es diabetes, ¿sí? Uñe, micosis cutáneas, aquella micosis que sale por la piel y pica bastante, ¿verdad? Entonces ese es uñe. Ure es eructo fétido de indigestión, ¿sí? Cuando eruta y tiene un olor un poco desagradable, causado por indigestión. Entonces, punga, que es diarrea, causado por indigestión, como le dije que nosotros no nos dejamos guiar por el olor, ¿verdad? Y une, en este caso, también yo digo que tengo une cuando erupto y no es normal. Tiene un olor un poco desagradable, entonces pienso que tengo indigestión, ¿sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Voy a volver a repetir, ¿sí? Desde el comienzo, para luego mostrarle algunas figuras y a ver, vamos a ir observando para fijar un poco mejor el aprendizaje, ¿sí? Voy a volver a repetir la pronunciación en guaraní para que ustedes escuchen y puedan pronunciar conmigo desde su casa o desde el lugar donde ustedes estén, ¿sí? Bueno, yo voy a comenzar a mencionar de nuevo para que ustedes escuchen, así de una forma pausada, ¿sí? Ajuo queresa. Ajuorasu. Aí. Akanga'u. Akanundu. Akarasu. Akurushi. Ambu. Apusarasu. We'e. Hu'u. Hu'upuku. Kanguerasu. Kerasu. Ba'asu po'i. Biru'a. Biru'atavu. Pen. Pini. Punga. Pu'ambu. Puaje. Seguimos. Puti ashia. Puti ashia. Puti a jejopu. Seguimos. Puti a yopu. Pu arasu. Pu ahai. Pu a jere. Pu a perere. Pu a mano. Presión ubate.
presión hueyu, sarapim, tain rasu. Tisuru, to usa, vuelvo a repetir, to usa, tu rasu, tue, tuevu, vuelvo a repetir, tuevu, tuecuese, tuwu azúcar, tuwukura, uñe, une. ¿Sí? Entonces, así estábamos mencionando las enfermedades. Ustedes al observar ya están identificando, al observar en castellano ya están identificando si es patología o si es síntoma, lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Entonces, acá les traje un gráfico, un diseño para fijar un poco mejor el aprendizaje. Acá, por ejemplo, tenemos tisuru, ¿sí? Resfrío, acá aparece el gráfico que está estornudando, entonces yo diría al observar que puede ser tisuru, ¿sí? Que le está chorreando la nariz, ¿tá? Acá otro gráfico, punga. Puede ser punga o también puede ser tue. ¿Se acuerdan que tenemos dos formas de mencionarlo? ¿Sí? Entonces, acá podemos observar fiebre en el gráfico, akanundu, ¿sí? Akanundu, fiebre, akanundu. No se olviden, akanundu es un síntoma muy común, uno de repente tiene un poco de infección en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, generalmente aparece fiebre. Y el paraguayo lo utiliza mucho en guaraní. Akanundú, pungá, tisuru. Entonces, por eso le puse acá esos síntomas muy comunes para que ustedes vayan aprendiendo, porque le va a ser muy útil a la hora de ir al hospital para hacer su práctica. Por eso estamos nosotros teniendo guaraní en la carrera de medicina. Por eso, si ustedes van aprendiendo un poco de castellano, un poco de guaraní, ustedes si escuchan akanundú, entre tantas cosas que le dice un paraguayo y escuchan akanundú, algo de fiebre. Si tantas cosas están escuchando, habla en guaraní, como ustedes me dicen muchas veces, habla muy rápido, no entiendo nada, pero entre eso ustedes escuchan punga, punga es diarrea, ahí ya se empiezan a imaginar. Entonces, acá tenemos más, pu-arasu, dolor de estómago. ¿Se acuerdan que tenemos pu-arasu, dolor de estómago? Pu-ajai es acidez, ¿sí? Acidez de estómago. Y después teníamos pu-ajai, ¿verdad? Que acidez. Pu-ayere, ¿se acuerdan? Pu-ayere es náusea, ¿sí? Pu-ayere es náusea. Entonces, no confundan lo que es. Pu-arasu, dolor de estómago. Pu-ajai, acidez de estómago. Pu-ayere, náusea. Esos son tres síntomas muy comunes que de repente puede llevar de urgencia a un paciente al hospital, ¿sí? Después tenemos ahu-orasu, acá, según el gráfico, ¿verdad? Yo observo y veo que podría ser ahu-orasu. ¿Qué es ahu-orasu? Dolor de garganta, ¿sí? Luego tenemos hu-u, ¿sí? Hu-u, que viene a ser tos. Es lo que estamos viendo aquí. Hu-u, que es tos. Ahí le dejo un ratito para que ustedes miren el gráfico y vayan pronunciando a ver qué tal les sale en guaraní, ¿sí? Por ahí si tienen algunas dudas,
si alguien puede comentar, si el delegado o la vicedelegada está con el micrófono abierto. Ahí, a ver si hay algunas preguntas. ¿Estamos todo bien? ¿Me están comprendiendo? Vamos a dar unos minutitos por ahí. Si tienen algunas preguntas, pueden desligar su micrófono y preguntar un poquito, ¿sí? Profe, Sí, querida. si quiero decir que tengo ganas de vomitar, digo, je peux arrêter. ¿Cómo? Si tengo ganas de vomitar, ¿cómo digo? Je peux ayer. El tengo no se utiliza. No, si vos decís je peux ayer, ese ya indica posesión, porque vas a Dale. utilizar punto. Ahí enseguida le voy a ir mostrando. Me gustó tu pronunciación, está muy lindo. Gracias. Sí, está muy lindo. Sí, se entiende bien. O sea que un paraguayo al escucharle hablar así ya va a entender qué es lo que está diciendo. Así como Ajá. si yo estuviera hablando en portugués, ustedes también me entienden, por más que pronuncie no tan bien, ¿verdad? Entonces igual se entiende. Sí. Dale, gracias. A continuación le voy a estar mostrando las frases utilizando estas enfermedades ya mencionadas. ¿Está bien? Otra pregunta o consulta que quiera hacer. ¿Estamos todos bien? Pueden preguntar si es que quieren. Igual de repente si de la clase pasada no les tienen algunas dudas, igual pueden preguntar ahora si es que quieren. Vamos a atender en un tiempito así limitadito, ¿sí? Bueno, entonces tenemos, vuelvo a repetir, parece que está todo bien, me alegro mucho, quiere decir que me están entendiendo, entonces yo me pongo muy feliz y más feliz todavía porque estoy aquí con ustedes, sintiéndole un poquito más de cerca porque me están viendo y yo también les estuve mirando y están muy, muy lindos y lindas. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que es Aguillé? Aguille es gracias, pero no se vayan porque ahora vamos a dar las frases, ¿sí? Para cambiar de Sí, slide. sí. Mire, acá en esta presentando esta presentación y empezar otra. Bueno, esta clase, ¿no? Sí. Ahí. Listo. Sí. Bueno, vamos a seguir, gente. Ya pueden ir anotando su nombre, pero no salgan, gente, porque nosotros vamos a dar ahora las frases, ¿sí? Vamos a dar las frases. No salgan todavía. Pueden ir anotando sus nombres y ya no escriban mensajes entonces si van escribiendo su nombre para que yo pueda tener la lista. Pero no se vayan, ¿sí? Porque vamos a seguir todavía. Vamos a seguir hasta las 11 y alguito, ¿sí? Hasta las 11 por ahí vamos a seguir, una media horita más para estar hablando de, utilizando ya utilizando ya en frases aquellas síntomas o patología que acabamos de mencionar. Acá, por ejemplo, en este gráfico, en este diseño, tenemos Pohanohara. ¿Qué es Pohanohara? Pohanohara es médico, ¿sí? Acá tenemos el que se acuesta, es Hasuba. ¿Qué es Hasuba? Hasuba es enfermo. La semana que viene nosotros vamos a estar dando diálogos en guaraní, por eso es importante que ustedes manejen las patologías, los síntomas, básicamente que ustedes manejen para que podamos ir utilizando ya en diálogo doctor-paciente, ¿sí? Así para dejarles muchos materiales que cuando termine guaraní ustedes puedan tener material de apoyo para seguir aprendiendo. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos, ¿cómo se dice doctor médico en guaraní? Es Pohanohara, no se olviden de eso. ¿Cómo se dice enfermo? Enfermo o internado es Hasuba. Hasuba.
¿Se acuerdan que la H tenía sonido en guaraní? Le vuelvo nada más a repetir por si a alguien se le olvidó. Entonces, por eso yo leí acá poja, porque ja, he, hi, ¿se acuerdan la H? La H o aga, aga en guaraní tiene sonido, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, poja nohara es doctor, médico, hasuba, enfermo, ¿está? Bueno. Vamos a seguir con las frases. Voy a volver a repetir los adjetivos posesivos o pronombres posesivos en guaraní, ¿sí? ¿Se acuerdan que she ante un sustantivo es mi? ¿Se acuerdan? Y tenemos she también que puede ser yo. ¿Cuándo va a ser she, yo? Cuando está ante un verbo, ¿sí? Por ejemplo, si voy a decir she aguata. Aguata es camino. Entonces, caminar. Caminar es un verbo. En ese caso, she va a ser yo. ¿Sí? Yo camino. Si yo voy a decir she acá, acá es sustantivo. Entonces, she acá, entonces en ese caso va a ser she mi. Entonces va a ser mi cabeza. ¿Está bien? Y si se usa como prefijo, she también se puede utilizar como prefijo. Si se utiliza como prefijo, va a ser verbo cualitativo. ¿Cuáles son los verbos cualitativos traducidos? Va a ser estoy, estás, soy, ¿verdad? Verbo cualitativo. Se va a convertir si se usa como prefijo. Le voy a ir mostrando en frases, ¿sí? Para que ustedes puedan comprender mejor. ¿Se acuerdan? De para oral, ne para nasal, que es tú. ¿Se acuerdan? Para que una palabra sea oral, ya sea verbo o sustantivo, para que sea oral, no tiene que tener nada de vocal ni consonante nasal. ¿Cuáles son las consonantes nasales? Así para llevar en cuenta. No tiene que tener una palabra para que sea oral, no tiene que tener M, N, ñ. ¿Se acuerdan? M, N, ñ. ¿Sí? M, N, ñ. A, E, I, O, U, M, V, N, G. Solo le digo M porque si tiene M ya es nasal. ¿Sí? Entonces, para que ustedes relacionen. Si una palabra tiene M, N, ñ, si tiene vocales nasales, esa palabra va a ser nasal. Si no tiene ninguna de esas letras que yo les mencioné, entonces va a ser oral la palabra. Entonces, en segunda persona, si es oral la palabra, van a utilizar de, ¿sí? Y si es nasal la palabra, para segunda persona, que es tú, ¿verdad? Van a utilizar ne. La clase pasada nosotros ya dimos segunda persona pregunta, segunda persona afirmativa, ¿se acuerdan? Entonces, hoy vamos a dar otra vez, pero utilizando las enfermedades, ¿sí? Ja-e, que es él, ¿sí? Vamos a estar utilizando forma y tiempo otra vez con estas enfermedades. Entonces, vamos a utilizar prefijo su para tercera persona. ¿Se acuerdan? En tercera persona, en ja-e, a mi enfermedad, en este caso, o a mi sustantivo, le voy a agregar los prefijos. Acá tenemos prefijo i, prefijo ij, prefijo ing. En el caso de que mi sustantivo sea triforme, entonces voy a utilizar la H en tercera persona. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entonces, ¿cuándo voy a utilizar prefijo i para tercera persona? Cuando mi palabra puede ser oral o nasal y tiene que comenzar con consonante. Si mi enfermedad comienza con consonante, en este caso, si mi enfermedad comienza con consonante, y si es uniforme, voy a utilizar prefijo i para tercera persona, igual que la clase pasada, ¿sí? IJ, ¿cuándo voy a utilizar prefijo IJ para tercera persona? Cuando comienza con vocal, ¿sí? Comienza con vocal mi enfermedad, en este caso, comienza con vocal y es una palabra oral, entonces voy a utilizar IJ, ¿sí? Y si mi palabra empieza con vocal y es nasal, voy a utilizar IN. Acá tienen
tienen ñ, ¿sí? Y la H voy a utilizar en el caso de que si es triforme, ¿sí? Pregunta, ¿se acuerdan? Sufijo de pregunta es pa o pico. ¿Se acuerdan que pa o pico yo puedo utilizar cualquier uno? En guaraní, si yo le agrego pa o pico, entonces eso indica pregunta, porque en guaraní no se utiliza signo de interrogación. ¿Está bien? Vamos a nuestro primer ejemplo, ¿sí? Tenemos sherasu. Acá, por ejemplo, she está como prefijo, no está separado. Entonces, en este caso, she está oficiando de verbo cualitativo. Cualitativo, estoy. Entonces, si yo digo sherasu, yo escribo junto, porque si yo escribo separado va a ser mi rasu o mi dolor, ¿verdad? Que lo que yo quiero decir es la traducción de ¿cómo yo voy a traducir en guaraní estoy enfermo o estoy enferma? Es sherasu. En guaraní estoy enfermo. Yo quiero decir, doctor, estoy enferma. Yo, profe Mabel, profe de guaraní, yo quiero decirle al doctor que no me siento bien, que yo estoy enferma. Entonces yo le voy a decir, Pohanohara sherasu. Pohanohara es doctor. Sherasu, estoy enferma. ¿Me entienden? Entonces, si yo quiero decir, estoy enferma, yo Mabel, o de repente Lucas, el delegado, quiere decir, estoy enfermo, doctor. Entonces, puede utilizar tanto mujer o varón, sherasu, ¿sí? Traducido en castellano, es estoy enfermo, va a decir Lucas, estoy enferma, voy a decir yo, profe Mabel, ¿sí? ¿Estamos bien? Akanasu, dolor de cabeza. ¿Se acuerdan que akanasu es síntoma y se escribe junto? Entonces, en guaraní, si a mí me duele mi cabeza, yo, primera persona, entonces va a ser she akanasu pohanohara. She akanasu pohanohara. ¿Qué estoy diciendo? Mi cabeza duele, doctor. ¿Sí? Segunda persona, voy a preguntar. ¿Se acuerdan pregunta? La misma forma de la clase pasada, solamente que aquí cambia. La clase pasada fue parte del cuerpo humano y hoy es síntoma, ¿sí? No se escribe por separado, se escribe junto los síntomas. Segunda persona, quiero preguntar. Ndepa ne akanasu. Acá está. Ndepa, que viene a ser tú, ¿verdad? Ne akanasu es pronombre posesivo, karai es señor. ¿Se acuerdan que nosotros ya tenemos vocabulario? Señora, señor, joven, ¿sí? Señorita, niño, ustedes ya tienen ese vocabulario. Entonces, esos vocabularios que ustedes ya tienen, volvemos ya a utilizar en frases, ¿sí? Entonces, si tú le quieres preguntar a un señor si le duele la cabeza, entonces tú le vas a preguntar de este modo. Ndepa ne akanasu karai. ¿Tú tienes dolor de cabeza, señor? ¿Sí? Entonces tú es de, tienes en este caso es ne, ¿sí? Porque ne indica posesión en esta frase, porque estamos utilizando forma y tiempo del sustantivo. En guaraní nosotros tenemos forma y tiempo del sustantivo. También tenemos frases con verbo conjugado. ¿Tú tienes dolor de cabeza, señor? También se puede preguntar en guaraní. La clase que viene le voy a estar mostrando cómo se utiliza y luego ustedes van a elegir con cuál quedarse, cuál es más fácil utilizar, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir primera persona. She akanasu pohanohara. Voy a preguntar. Ndepa ne akanasu karai. ¿Tú tienes dolor de cabeza, señor? Tercera persona, utilicé prefijo. Hae iñakanasu pohanohara. ¿Por qué yo utilicé prefijo ieñe? Porque ieñe indica su, ¿sí? Entonces utilicé prefijo ieñe para tercera persona, porque al comienzo le mostré en este slide, ¿verdad? De frase, le mostré los prefijos i, ij, ieñe. Y acá utilizamos, y la clase pasada ya hablamos también de eso. Entonces, ieñe utilicé, ¿por qué? Porque akanasu es una palabra nasal que comienza con vocal.
¿Por qué es una palabra nasal? Porque aquí tiene una vocal nasal. Por eso, akanasu es una palabra nasal, ¿sí? Y por eso, en tercera persona, yo utilizo prefijo ing. Si mi sustantivo o mi síntoma o mi patología es oral, entonces voy a utilizar IJ, ¿sí? Si es oral y si comienza con vocal. Pero en este caso, mi síntoma acá es nasal y comienza con vocal, por eso yo utilicé ing. Entonces, hae iñakanasu pohanohara. A él le duele su cabeza, doctor. ¿Sí? Vamos al siguiente. Aquí tenemos apusarasu. Apusarasu es dolor de oído. Acá se escribe junto. La vez pasada se escribía por separado. ¿Por qué se escribe junto aquí? Porque es síntoma. Akanasu, apusarasu son síntomas, ¿sí? Entonces, apusarasu es dolor de oído. Primera persona, yo quiero decir que me duele mi oído, doctor. En guaraní va a ser she apusarasu pohanohara. Se dan cuenta que cambia solamente el síntoma. En el otro era akanasu, acá en síntoma. She sigue siendo mi, en este caso. Apusarasu es dolor de oído. Pohanohara es doctor, ¿sí? Segunda persona, quiero preguntar, entonces, de pa, le agrego pa, o puedo agregarle pico también si quiero, o si tú quieres. Entonces, de pa, de apusarasu, ¿por qué aquí utilicé prefijo de y no ne? Porque apusarasu es oral. ¿Por qué apusarasu es oral? Porque no tiene nada de vocal ni consonante nasal. ¿Se acuerdan? Entonces, apusarasu es oral. Es una palabra oral que comienza con vocal. Entonces voy a utilizar para segunda persona de, aquí como prefijo, ¿sí? Que indica posesión. Y caraí, que es señor. Vuelvo a repetir la pregunta segunda persona. Tú quieres preguntar en este caso, a un señor, o si es señora, va a ser cuña caraí. ¿Se acuerdan? Caraí señor. Cuña caraí señora. Mitad criatura, crianza. ¿Se acuerdan? Mitad cuña niña. Cuña taí señorita. Caria joven. Ustedes tienen esos materiales. Quiero que vayan estudiando, quiero que vayan mirando, porque va a ser importante para la segunda parcial esos vocabularios, ¿está? Y que tenga a mano, ¿verdad? Entonces, segunda persona, de pa, de apusarasu caraí. Traducido en castellano va a ser, ¿tú tienes dolor de oído, señor? Acá prefijo de indica tienes, indica posesión, ¿sí? Entonces, jae, acá en tercera persona, ya no utilizamos prefijo ing. ¿Por qué no utilizamos prefijo ing? Porque acá mi vocabulario, mi síntoma, en este caso, es oral. Por eso utilizamos ij o iy, ¿tá? Que indica su, que yo le mostré al comienzo de este slide. Entonces, utilicé prefijo ij aquí porque apusarasu aquí es una palabra oral, es un sustantivo oral que comienza con vocal. Por eso aquí yo agregué en tercera persona prefijo ij que indica su. Acá al traducir va a ser a él le duele su oído. Yo le mencioné la clase pasada que en guaraní no utilizamos artículos, pero al traducir en castellano yo tengo que agregar artículos porque en castellano sí se utiliza. ¿Estamos bien? Vuelvo a repetir la frase. She apusarasu pohanohara. She apusarasu pohanohara. Segunda persona pregunta, de pa, de apusarasu caraí. Tercera persona, jae y yapusarasu pohanohara. Acá está afirmando. Si yo quiero preguntar, entonces le voy a agregar pa o pico en jae.
Y ahí ya es pregunta. Si yo quiero saber, va por ejemplo una señora con su hijo y yo quiero saber si el niño tiene dolor de oído, entonces yo le puedo preguntar, Jaepa y ya pusarasu uña caraí. Tú le puedes preguntar, en vez de pojanojara, le vas a decir cuña caraí. ¿Por qué? Porque tú le estás preguntando a la señora. Por eso es importante que ustedes sepan cómo se dice señora, señor, señorita, niño en guaraní. Doctor, enfermo, son vocabularios básicos que ustedes van a escuchar allá en el entorno clínico, ¿sí? Cuando se vayan a hacer sus prácticas, ¿está bien? Entonces acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Pu'arasu. Pu'arasu es dolor de estómago, ¿sí? Pu'arasu, tiene puso. Pu'arasu es dolor de estómago. Primera persona, yo puedo decir, she pu'arasu. ¿Me duele mi estómago? O mi estómago duele, puede ser la traducción. Si yo le quiero agregar doctor, entonces, ¿cómo voy a decir? She pu'arasu pohanohara. Pohanohara es doctor, ¿sí? Segunda persona pregunta. Ndepa de pu'arasu uñacaraí. Ndepa es pregunta, de más pa. Pregunta es pa. De pu'arasu, acá prefijo de indica posesión, de tener, ¿verdad? Tienes, acá tenemos. Pu'arasu viene a ser mi síntoma, se escribe junto, por eso uñacaraí es señora, ¿sí? Entonces, de pa, de pu'arasu, cuñacaraí. ¿Tú tienes dolor de estómago, señora? La traducción. Tercera persona, jae. Acá, por ejemplo, tercera persona, no se olviden que tercera persona, si van a usar forma y tiempo del sustantivo, siempre lleva prefijo. En el caso de que si usan verbo conjugado, el verbo conjugado ya va a estar indicando, ¿verdad? Su. Entonces, en este caso utilizamos forma y tiempo del sustantivo, entonces siempre vas a utilizar prefijo que indica su. Y si utilizas verbo conjugado, no necesitas usar prefijo. La clase que viene vamos a estar creando frase con verbo conjugado, vamos a estar viendo otra vez forma y tiempo, vamos a tratar de dar repaso si es que necesitamos, ¿sí? Yo creo que vamos a necesitar y voy a estar hablando con el delegado y con la vice a ver si en qué tienen duda para poder ir dando énfasis a lo que ustedes sí tengan duda. ¿Estamos bien? Entonces, seguimos, gente. Estábamos hablando de pu'arasu, que es dolor de estómago. Entonces, vuelvo a repetir, primera persona, she pu'arasu. ¿Sí? Están viendo ustedes la traducción en castellano, que es mi estómago duele o me duele mi estómago, igual puede ser la traducción. Ndepa de pu'arasu, estoy preguntando a segunda. Entonces, ndepa de pu'arasu, cuñacaraí, o puedo decir, depa de pu'arasu mita. ¿Te duele tu estómago, niño? Puede ser. Entonces acá va a cambiar solamente, en vez de cuñacaraí, podemos poner caraí, podemos poner cuñataí, que es señorita, ¿sí? Y ahí van formando sus frases. Ustedes van a practicar después en sus casas, ¿sí? Entonces, depa de pu'arasu cuñataí. Tú tienes dolor de estómago, cuñacaraí, ¿verdad? Tú tienes dolor de estómago, señora. Tercera persona, jae. Aquí utilicé tercera persona prefijo y. ¿Por qué utilicé prefijo y? Porque pu'arasu comienza con consonante. Acá está. P es un consonante. Entonces, si mi sustantivo comienza con consonante, si mi sustantivo comienza con consonante, no importa que sea oral o nasal, ¿sí? Entonces yo siempre voy a utilizar prefijo y que indique su para tercera. Tercera es jae, el, ¿sí? Entonces, jae y pu'arasu pohanohara, ¿sí? Jae y pu'arasu pohanohara. ¿Cuál es la traducción? A él
¿Le duele su estómago, doctor? ¿Sí? Si yo quiero preguntar, ¿sí? Le voy a agregar pa o pico a jae. ¿Por qué a jae? Porque yo quiero saber de tercera, ¿sí? Yo quiero saber de tercera. En el caso de que yo no le agregue jae, porque ip arasu ya indica tercera persona, ¿se acuerdan? Ip arasu es su estómago. Entonces yo puedo agregar también, si yo no utilizo jae, entonces yo puedo decir, ip arasupa, su estómago duele, también puedo utilizar. Si ustedes están dialogando, por ejemplo, te dice, por ejemplo, shakanasu, o una señora, por ejemplo, va con su hijo y está consultando y te dice, iñakanasu shemenbu. Menbu, ¿se acuerdan que es hijo? Vocabulario propio de mujer. Por ejemplo, una señora le dice, Pohanohara, she menbu, doctor, mi hijo. Su estómago duele. Entonces va a ser, Pohanohara, she menbu, ipu a rasu. ¿Escuchan? She menbu, mi hijo o mi hija. Menbu puede ser hijo o hija. ¿Se acuerdan? Entonces va a ser, she menbu, ipu a rasu, pohanohara. ¿Sí? Entonces, mi hijo tiene dolor de estómago, doctor. ¿Sí? Si el doctor quiere saber, ¿le duele la cabeza? Iñakanasupa, pueden preguntar. Cuando están dialogando, jaepa iñakanasu no precisa. Iñakanasupa, puedes preguntar. Ipu arasupa, se puede también preguntar. Así cuando están dialogando. Entonces vos estás preguntando del estómago si duele. Entonces, si ustedes pueden agregar también, si no utilizan jae, pueden utilizar también pa en sus síntomas, ¿sí? Cuando así están dialogando. Vamos a tener una clase después de diálogo aquí entre nosotros. Vamos a organizarnos a ver quién puede dialogar conmigo y así ustedes escuchan y yo dialogando con una compañera a través de nuestra página virtual, ¿sí? Seguimos. We'e. We'e es vómito. Primera persona va a ser she, anwe'e, pohanohara. ¿Por qué es a? Le agrego a, ¿por qué? Porque es acción. Porque en castellano va a ser yo vomito. Segunda persona va a ser tú vomitas. Y tercera persona va a ser él vomita. Por eso se le agrega prefijo a, re, o. ¿Se dan cuenta acá? Primera persona es a, segunda persona re y tercera es o. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Indica número o persona. Entonces, primera persona va a ser she, anwe'e, pohanohara. Acá va a ser yo vomito, doctor. Segunda persona va a ser pregunta. Ndepa renwe'e karia'u. Ndepa renwe'e karia'u. Tú vomitas, tú tienes vómito joven o tú vomitas joven. Va a ser ndepa renwe'e karia'u. Re, porque estoy preguntando a segunda persona, ¿sí? Jae, tercera. Jae, onwe'e, pohanohara. Él vomita, doctor. Jae, onwe'e, pohanohara. Entonces, cuando indica acción, ¿verdad? Entonces, siempre cuando indica acción, le vamos a agregar prefijo a para primera persona, prefijo re para segunda y prefijo o para tercera. No vamos a agregarle prefijo su en tercera, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso indica acción, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, voy a volver a repetir la pronunciación. Voy a mirar a ver si me envían mensaje. Por aquí. Estamos bien, perfecto. Sí, está bien. Bueno, pu'ayere. Pu'ayere es náusea. ¿Sí? Primera persona va a ser she pu'ayere, aquí se escribe junto, va a ser tengo náusea. No va a ser mi náusea, tampoco va a ser yo náusea, ¿sí? Entonces, she en este caso se utiliza como prefijo, ¿sí? Entonces va a ser she pu'ayere, tengo náusea. Segunda persona,
Lo mismo que los otros utilizo. Ndepa, ndep ayere. Aquí utilicé nde. ¿Por qué? Porque indica posesión, ¿sí? Y no indica acción. Acá, por ejemplo, vomitar indica acción. En este caso, ayere, no. Entonces, ndepa, ndep ayere, tú tienes náusea. Jae ip ayere. Él tiene náusea. Jae ip ayere. Aquí utilicé prefijo y. ¿Por qué? Porque aquí comienza con consonante, ¿sí? Los síntomas, muy pocos son triformes. La mayoría son uniformes, ¿sí? Pero siempre yo le voy a estar avisando. Y en el caso que si yo le saco en el examen algo de triforme, siempre le voy a direccionar y le voy a poner la forma de cómo es, ¿sí? Entonces, shep ayere, tengo náusea. Ndepa, ndep ayere, tú tienes náusea. Tercera persona, jae ip ayere, él tiene náusea. Ahora, si yo quiero preguntar, le voy a agregar prefijo pa, ¿sí? Perdón, le voy a agregar sufijo pa. Entonces va a ser jae pa ip ayere, ¿sí? Él tiene náusea, entonces ahí es pregunta, ¿sí? Entonces tenemos, vuelvo a repetir, shep ayere, ndepa, ndep ayere, jae ip ayere. Pregunta, jae pa ip ayere. Acá tenemos, acá ustedes tienen las traducciones. Entonces, shep ayere, tengo náusea. Ndepa, ndep ayere, tú tienes náusea. Jae ip ayere, él tiene náusea. Acá pregunta, jae pa ip ayere, él tiene náusea. Entonces, es muy importante la pronunciación. ¿Se dan cuenta con estas frases que yo le acabé de mencionar? Cuando es pregunta y cuando es afirmación, ¿sí? Entonces, si es pregunta, en castellano lleva signo de interrogación. En guaraní lleva sufijo pa o lleva sufijo pico. ¿Está bien? Acá tenemos más ejemplos de frases. Akanundu. Akanundu es fiebre, ¿sí? Entonces, primera persona va a ser she akanundu. Se escribe junto también. ¿Por qué? She akanundu es tengo fiebre, indica posesión. She indica ahí como verbo cualitativo, ¿sí? Porque si yo escribo por separado, voy a tener que traducir mi fiebre o yo fiebre tampoco puede ser. Entonces se escribe junto. She akanundu, tengo fiebre. Shepa, she akanundu, pohanohara. Se puede preguntar, porque de repente una persona puede ir a consultar y tiene duda a ver si tiene fiebre y quiere saber si tiene fiebre, entonces el médico le va a medir la temperatura y le va a decir, ¿verdad? Ne akanundu, porque ne es segunda persona, ¿sí? Entonces, shepa, she akanundu, pohanohara. En el caso si ustedes quieren preguntar primera persona y quieren utilizar forma y tiempo, entonces también repite como si fuera segunda persona, ¿verdad? Entonces va a ser shepa, she akanundu, pohanohara. Yo tengo fiebre, doctor. Ne akanundu, ahí está. Tienes fiebre. En este caso le va a responder, si tú quieres responder o un médico va a responder, sí, puede decir, ne akanundu, tienes fiebre. Ahora, segunda persona, quiero preguntar, ndepa ne akanundu kuñatai, ¿tú estás con fiebre, señorita? Si tú quieres preguntar si tiene fiebre y le quieres inspeccionar, entonces va a ser, ndepa ne akanundu kuñatai, le puedes preguntar si quieres. Jae y ñakanundu, él está con fiebre. Entonces, y si quieren preguntar, va a ser jaepa y ñakanundu,
él tiene fiebre, entonces le van a agregar pa en jae, ¿sí? Porque es de tercera persona que tú quieres saber. Bueno, acá por ejemplo en tercera persona utilizamos prefijo ing. ¿Por qué? Porque acá nundu empieza con vocal y es una palabra nasal. ¿Por qué es una palabra nasal? Porque aquí tiene una vocal nasal. Por eso, tiene una vocal nasal, entonces es una palabra nasal, ¿sí? Por eso aquí en tercera persona utilizamos el prefijo ing, ¿sí? Que indica su, ¿sí? Acá tenemos dos vocabularios, aju, ora, su y hu. Vamos a ver si ustedes piensan un poco cómo van a decir en primera persona, mi garganta duele. A ver si ustedes practican o alguien me dice, si puede habilitar su micrófono y me dice cómo va a decir en primera persona, mi garganta duele. ¿Quién se anima? Primera persona. ¿Están ahí? She ahu orasu. Me encanta, me encanta. ¿Y segunda persona? ¿Te animás o alguien quiere hacer? Segunda persona. Depa unde ahu orasu. Así mismo, estás preguntando, ¿sí? Estás. Y si vas a afirmar, Ne unde ahu orasu. así mismo, perfecto. Y tercera persona, tercera persona. Se eu não levasse, ele já poderia ficar. ¿Quién habilita tercera? Esse capricho nessas coisas aí, tá? Faça as coisas. ¿Quién habilita tercera? Tercera va a ser jae. Jae y yahuo rasu. ¿Por qué y yahuo? ¿Por qué le voy a agregar ij? Porque ahuo empieza con vocal y es una palabra oral, ¿sí? Va a ser jae y yahuo. Acá le voy a agregar ij, y yota, acá, ij. Entonces va a ser tercera persona jae, ¿sí? Jae y yahuo rasu, ¿sí? Y si quiero preguntar va a ser jaepa, ¿sí? Jaepa y yahuo rasu. Entonces, tercera persona, yahuo rasu, comienza con vocal y es una palabra oral, entonces voy a utilizar prefijo ij. Y yahuo rasu, ¿sí? Hu. Primera persona va a ser, ¿alguien se anima? Una chica, una señorita, una cuñataín. ¿Quién se anima? Tengo tos. Shehu, me encanta. Ahí está. Segunda persona. Segunda persona. ¿Cómo? Perfecto, está muy bien. Deju. Segunda persona, ¿verdad? Y si vas a hacer pregunta. Depa, deju. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en depa viene a ser tú? Inde va a ser tienes, ¿sí? Va a ser prefijo porque ju es oral. ¿Podés pronunciar? Depa, deju. Perfecto. Y tercera persona. Este comienza. Acá le vas a agregar prefijo i porque comienza con consonante. H es consonante. ¿Cómo va a ser? Jae y ju. ¿Podés pronunciar? Me encanta. Jae y ju. Le agregamos prefijo i aquí porque comienza con consonante.
Y si vas a hacer pregunta, ¿cómo harías? No me compliques, profe. Acá, escucha, si vas a hacer pregunta, le vas a agregar pa a jae. Va a ser jae pa y ju'u. ¿Podés pronunciar? Perfecto. Están escuchando los compañeros cómo te va saliendo y te sale súper lindo. Al compañero que participó también le salió muy lindo. Me encanta. Entonces, eso quiere decir que están aprendiendo y a mí me pone muy feliz poder ayudarle y que ustedes estén entendiendo al otro lado, ¿sí? Muchas gracias. No sé si hay algunas dudas hasta aquí. Pueden socializar un poquitito si es que hay duda, porque estamos terminando. Acá pongo aguille. Aguille es gracias. ¿Se acuerdan? Aguille, gracias. Pueden ir anotando sus nombres y pueden ir saliendo de a poco. Si es que no tienen duda,